One Story, 20. De Éxodo a Números. El tabernáculo y Jesucristo. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba. Pero en realidad, no existe ningún lugar en este mundo que sea verdaderamente digno para que Dios habite. Dios eligió habitar allí, no porque su pueblo fuera digno, sino porque Él se encontraba con el sumo sacerdote en el propiciatorio, cuando éste entraba con la sangre de expiación. Por eso, el tabernáculo es la imagen más grande de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. No debemos quedarnos solo en los materiales complejos o en los detalles de su construcción. Debemos ver a Jesucristo en todo ello. El tabernáculo es llamado una copia y sombra de las cosas celestiales. Porque el tabernáculo mismo es Jesucristo. Así que ahora, al mirar a través de Éxodo, y también incluyendo Levítico y Números, recorreremos el tabernáculo como un todo y veremos cómo se revela Jesucristo en cada parte. La cerca del tabernáculo. La cerca del tabernáculo era, como indica la palabra, una barrera que separaba lo de adentro de lo de afuera. Los gentiles no podían entrar. Y por supuesto, ahora entendemos que el concepto de gentil ya no es solo físico o étnico, es espiritual. La cerca medía 5 codos de alto, aproximadamente 2,5 metros. Desde afuera, no se podía ver el interior. Si alguien estaba fuera del tabernáculo, lo único que veía era la piel de animales que cubría la parte superior. Sin entrar, sin dar el paso de fe, sin entrar en Cristo. No hay nada exteriormente atractivo en Jesús. Y tampoco hay nada en el pueblo de Dios que luzca impresionante para el mundo. Hay que entrar en Cristo para ver lo que no se puede ver desde afuera. Para encontrar lo real, lo que el mundo no tiene. La puerta del tabernáculo. Solo había una puerta para entrar al tabernáculo. Las 12 tribus de Israel acampaban alrededor. Así que, desde una perspectiva humana, podría haber parecido más conveniente tener puertas en cada lado. Pero había solo una puerta, y estaba en el lado este. Y en ese lado este, la primera tribu en acampar era la tribu de Judá. Jesús dijo: Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. Entrará y saldrá, y encontrará pastos. Jesús vino de la tribu de Judá. La entrada al atrio del tabernáculo estaba hecha con 4 colores: azul, púrpura, escarlata y blanco. El azul representaba el color de la vida, Jesús, la vida. El púrpura, el color de la realeza, Jesús, el Rey. El escarlata, el color de la sangre, Jesús, el Salvador sufriente. Y el blanco representaba la pureza, Jesús, el puro y sin pecado. Y la entrada no tenía umbral. Medía 20 codos de ancho, unos 10 metros, una puerta amplia y abierta. Por eso la Biblia declara que la salvación no depende de ninguna condición humana, sino únicamente de la fe. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El altar de bronce. Ahora ya hemos entrado al atrio del tabernáculo. Desde afuera, uno no puede ver hacia adentro. No se puede saber lo que ocurre adentro. Pero una vez que se entra por esa única puerta del lado este. Una puerta sin umbral, grande y ancha. Lo primero con lo que uno se encuentra es el altar de bronce. El altar estaba hecho de madera de acacia. La acacia era la madera más común y de menos valor en el desierto. Pero esta madera estaba revestida de bronce. Y el bronce representa la cruz. Entonces el altar es donde el ser humano más indigno se encuentra con la cobertura de la cruz. Y comienza la obra de la expiación. En el altar de bronce se quitaba una vida para que el pecado fuera perdonado. Cada mañana y cada tarde se ofrecía un cordero allí. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La fuente de bronce. Después del altar, donde el pecado es tratado mediante la muerte de un cordero. El pueblo de Dios se dirigía a la fuente de bronce. En ese tiempo,
los sacerdotes, que representaban al pueblo, tenían que lavarse las manos y los pies allí antes de entrar al tabernáculo. Hoy, por medio de la cruz de Jesucristo, hemos sido hechos real sacerdocio. Eso significa que también nosotros podemos entrar al tabernáculo a través de Cristo. La fuente representa una vida santa. Si el altar es algo que uno pasa una vez, la fuente es algo a lo que debemos regresar una y otra vez. Y la fuente fue hecha con los espejos de bronce de las mujeres. Así como ellas usaban los espejos para examinar su apariencia exterior. Nosotros ahora debemos usar el agua de la fuente para examinar y lavar constantemente nuestra condición espiritual. Las tablas del tabernáculo. Ahora entramos a la estructura misma del tabernáculo. Hasta ahora, estábamos en el atrio. Pero después de entrar por la puerta, pasar por el altar y lavarse en la fuente, llegamos al tabernáculo mismo. El tabernáculo era un rectángulo dividido en dos secciones. El lugar santo, que contenía el candelabro, la mesa del pan de la presencia y el altar del incienso. Y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. ¿Y cómo se construyó el tabernáculo? Sus paredes estaban formadas por tablas verticales de madera de acacia. Cada tabla estaba colocada sobre dos bases de plata y unidas entre sí por travesaños. Y cada pieza de acacia estaba recubierta de oro puro. Desde el exterior, se veían paredes doradas. Pero por dentro, seguían siendo solo madera del desierto. Y eso es exactamente como nosotros. Por nosotros mismos, no valemos nada. Pero cuando estamos revestidos de fe como de oro puro. Cuando estamos unidos por el vínculo del amor y el cinturón de la verdad. Y cuando estamos firmes sobre el fundamento de la redención, la plata. Entonces nos convertimos en morada de Dios. Eso es lo que nos enseñan las tablas del tabernáculo. Las cubiertas del tabernáculo. El tabernáculo estaba cubierto por 4 capas diferentes. La primera capa, en el interior, era una tela tejida en azul, púrpura, escarlata y blanco, igual que la puerta de entrada. La segunda capa estaba hecha de pelo de cabra. La tercera era de pieles de carnero teñidas de rojo. Y la cuarta, la más exterior, era de lo que algunos llaman pieles de marsopa o tejón. Como todo en el tabernáculo. Estas cubiertas apuntan a Jesucristo. La primera capa. El azul representa la vida, Jesús, la vida. El púrpura representa la realeza, Jesús, el Rey. El escarlata representa la sangre, Jesús, el que sufrió. El lino blanco representa la pureza, Jesús, el sin pecado. La segunda y tercera capas, las de cabra y carnero, eran los animales más comunes en los sacrificios. Y la cuarta capa, la que se veía desde afuera, era opaca, áspera, sin atractivo. Estaba expuesta al sol, al viento y al polvo. A los ojos humanos, era la menos deseable. Y la Escritura dice acerca de Jesús. Creció delante de él como un retoño tierno, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraer nuestra mirada. Ni apariencia para que lo deseáramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Como alguien de quien la gente aparta la mirada. Fue despreciado, y no lo estimamos. Sí, eso es exactamente. Dentro del tabernáculo, todo era hermoso. Pero desde afuera, estaba oculto. Desde fuera del atrio, nadie podía ver lo que había dentro. Por eso las personas lo juzgaban solo por lo que era visible. No podían entender lo que sucedía en su interior. Solo aquellos que entran por medio de Jesucristo. Que reciben perdón en el altar. Que se examinan en la fuente. Solo ellos pueden entrar y ver lo que hay dentro. No se puede ver, y no se puede recibir, desde afuera. La Escritura dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien,
siendo por naturaleza Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, que era plenamente Dios por naturaleza, descendió en semejanza de carne pecaminosa, para habitar entre nosotros. La entrada al tabernáculo. La entrada al tabernáculo, al igual que la puerta del atrio, estaba hecha de 4 colores: azul, púrpura, escarlata y blanco. El azul es el color de la vida, representando a Jesucristo, quien es la vida. El púrpura es el color de la realeza, apuntando a Jesucristo nuestro Rey. La escarlata es el color de la sangre, simbolizando el sufrimiento de Jesucristo. El lino blanco representa la pureza de Jesucristo. El candelabro. Dentro del tabernáculo no hay ventanas, el techo está completamente cubierto, así que no entra ninguna luz natural. La única fuente de luz es el candelabro. El candelabro tenía 7 brazos, 3 a cada lado, y 1 en el centro. Los 6 brazos representan al pueblo de Dios, que por sí solo está incompleto, pero cuando están unidos al centro, Jesucristo, se hacen completos. Solo cuando estamos unidos a Jesús llega la verdadera plenitud. Las personas, por más cercanas o queridas que sean, no son para apoyarnos en ellas. Las personas son para amar, no para depender. Solo Dios, solo Jesucristo, es en quien debemos apoyarnos. La forma del candelabro era como flores de almendro. En la región de Palestina, el almendro es el primer árbol que florece después del invierno. Eso simboliza la resurrección de Jesucristo, y a quienes creen en el poder de su resurrección. El candelabro no fue moldeado ni fundido. Fue labrado a martillo de un talento de oro puro. Eso nos habla del sufrimiento de Jesucristo, y también del sufrimiento del pueblo de Dios que es moldeado por medio de la aflicción y la prueba. Todos los utensilios del candelabro también eran de oro puro. Y la luz venía solo del aceite puro de olivo, simbolizando la presencia del Espíritu Santo. Así que el candelabro representa al mismo Jesucristo, al Cristo resucitado por medio del cual vendría el Espíritu, y al pueblo de Dios renovado por el Espíritu Santo. La mesa del pan de la presencia. Dentro del tabernáculo, el único alimento estaba sobre la mesa del pan de la presencia. Esa mesa es claramente la mesa de la palabra. Todo en el tabernáculo era de oro puro, incluso la cobertura más interior era una tela hermosa de 4 colores ricos, pero el suelo seguía siendo tierra. Dentro del tabernáculo, con intención o sin ella, uno podía contaminarse. Aunque nuestros pecados son perdonados en el altar, seguimos expuestos al pecado, seguimos siendo pecadores. Por eso el pueblo de Dios, limpiado por Jesucristo, debe comer el pan de vida cada día para vivir. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios para mantener puro nuestro camino y no pecar contra él. Este pan se renovaba cada día de reposo. Y el pan que se retiraba era comido por los sacerdotes en el lugar santo. El pan era amasado con aceite. Y se comía con 2 cuencos de incienso colocados encima. De la misma manera, la palabra de Dios debe recibirse con la guía y comunión del Espíritu Santo. El altar del incienso. Cuando uno entra al lugar santo, lo primero que ve es la luz del candelabro. La luz del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Luego se toma de la mesa el pan de vida, su palabra. Y con la fuerza de esa palabra, se va al altar del incienso. El lugar de la oración, guiada por el Espíritu Santo. El altar estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro. Un pecador, como una pieza de madera de acacia, solo puede ofrecer oración a través de Jesucristo. El velo. El velo dividía el tabernáculo rectangular en 2 secciones cuadradas. El lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo y realizar sus deberes. Pero no al lugar santísimo. Ni siquiera los sacerdotes podían pasar más allá del velo.
A menos que fueran el sumo sacerdote. Y solo una vez al año. Pero por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, el velo se rasgó en dos. Ahora, todos los que están en Cristo tienen acceso a Dios. El propiciatorio. También llamado el lugar de la expiación, el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro puro. Y en cada extremo había un querubín labrado en oro. Sus alas estaban extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio. Sus rostros miraban hacia el propiciatorio. Y fue allí, entre los querubines, donde Dios hablaba con Moisés. Ese propiciatorio cubría el contenido del arca. Las dos tablas de la ley. La vara de Aarón que reverdeció. Y el vaso con el maná. Ese propiciatorio cubría la ley que revelaba la justicia y el juicio de Dios. Por eso se llama el asiento de la misericordia. El pueblo solo podía entrar al atrio. Recibían el perdón a través de los sacerdotes, quienes ofrecían los sacrificios en su nombre. Los sacerdotes servían cada día en el lugar santo, encendiendo la lámpara, quemando el incienso, y colocando el pan. Pero solo el sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo y hacer expiación por el pueblo. El arca del pacto. Ahora llegamos a la parte más profunda del tabernáculo. El arca del pacto. Para llegar hasta aquí, uno tenía que entrar por la única puerta, Jesucristo. Pasar por el altar y enfrentar el pecado. Lavarse en la fuente. Entrar al lugar santo. Recibir la luz, comer el pan, ofrecer oración en el altar del incienso. Y finalmente entrar al lugar santísimo. Aún así, el sumo sacerdote solo podía estar delante del arca porque el propiciatorio la cubría. Era el propiciatorio, y la sangre rociada sobre él, lo que permitía al sumo sacerdote vivir. El arca era el lugar de la presencia de Dios. Dios le dio todos sus mandamientos a Moisés desde entre los querubines sobre el arca. Dentro del arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. La vara de Aarón que reverdeció. Y el vaso con el maná. El pueblo había dicho, oiremos y obedeceremos. Pero cuando Moisés no bajó del monte durante 40 días, hicieron un becerro de oro y se rebelaron contra Dios. Entonces Moisés rompió las primeras tablas, volvió a subir, y recibió nuevamente los mandamientos, que fueron colocados dentro del arca. El vaso con el maná era un recordatorio de cómo murmuraron contra Dios, deseando haber muerto en Egipto junto a las ollas de carne. Pero Dios escuchó sus quejas y les dio maná. Y ordenó que se guardara un vaso para las generaciones futuras dentro del arca. La vara de Aarón que reverdeció fue una respuesta a la rebelión de los seguidores de Coré. Cuando el pueblo culpó a Moisés y a Aarón, Dios les mandó colocar 12 varas ante él. Y solo la vara de Aarón floreció y dio almendras. Dios dijo que se guardara la vara de Aarón dentro del arca, como advertencia, para detener sus murmuraciones y que no murieran. Así que el arca contenía símbolos de rebelión y pecado. El propiciatorio los cubría. El juicio y la justicia de Dios estaban debajo. Pero su amor y su gracia los cubrían. Por eso el arca es una imagen de Jesucristo. Y de la cruz. El arca y el propiciatorio deben verse juntos. Porque en Cristo, la justicia de Dios y su amor se revelan por completo. En las Escrituras se mencionan 3 arcas. El arca de Noé, que resistió el juicio de Dios y preservó la vida. La canasta donde fue colocado el bebé Moisés, que salvó su vida y condujo a la liberación de Israel. Y el arca del pacto, que contenía el testimonio del pacto de Dios. Las 3 revelan la justicia de Dios y su misericordia. El arca de Noé y la canasta de Moisés estaban cubiertas con brea. Y el arca del pacto requería sangre rociada entre los querubines. Ahora,
las Escrituras comienzan a revelar más claramente a Jesucristo. La historia de buscar a Jesús. La historia del mismo Jesucristo. Una sola historia. Y la historia continúa.